Buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Vamos a detenernos por un momento en el versículo 3 del Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, que así nos dice la palabra del Señor. Entonces, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Una vez Jesús anunciara que se acercaba su hora de ser crucificado, Mateo nos abre una ventana para mostrarnos lo que estaba ocurriendo al otro lado. Mientras que por una parte Jesús caminaba con plena obediencia hacia el Padre, hacia la cruz, vemos que en ese momento los líderes religiosos se estaban reuniendo para conspirar contra él. Mira, la verdad que he leído este pasaje decenas o incluso centenas de veces y te diré que no deja de sorprenderme el hecho de que los que hicieron el complot para matar a Jesús fueran los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo, es decir, los líderes religiosos de Israel. Hombres que no solamente conocían la palabra de Dios y que además enseñaban al pueblo, sino que en teoría ellos eran los que tenían que dar más ejemplo de cómo se tiene que vivir una vida de manera santa, una vida de manera piadosa. Y esto nos muestra una vez más el hecho de que tener un cargo religioso o tener una responsabilidad dentro de la iglesia, mira, eso no significa necesariamente tener un corazón rendido delante de Dios. Con razón Jesús en este mismo Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 23 y versículo 27, le dijo a esos líderes religiosos que eran unos hipócritas porque eran semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se veían hermosos, pero que por dentro estaban llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Si los que se reúnen para elaborar un plan en contra de Jesús hubieran sido, qué sé yo, paganos o quizá incluso los soldados romanos, pues bueno, pues no me hubiera sorprendido tanto. Pero que hayan sido los líderes religiosos, eso es algo que yo no acabo de comprender. Y creo que esto es una seria advertencia contra todos aquellos que ahora mismo estamos en puestos de autoridad o ejerciendo un liderazgo dentro de la iglesia. Y es que una posición espiritual nunca puede sustituir la comunión con Dios. Tú puedes ser el maestro bíblico de tu iglesia. Puedes ser incluso el líder de alabanza de tu congregación. Bueno, es más, tú puedes ser hasta el pastor de la iglesia. Que aún así tienes que tener claro que ese cargo o ese puesto en el que Dios te ha puesto no te exime de seguir rindiéndote por completo delante de Dios. El apóstol Pedro dice algo muy interesante cuando en su primera carta en el capítulo 5 y en el versículo 6 nos llama a todos los creyentes a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Y este llamado es para todos, tanto para los nuevos como para los que estamos ejerciendo puestos de liderazgo dentro de la iglesia. Créeme cuando te digo que llega un momento donde alguien puede acostumbrarse tanto a servir a Dios que poco a poco comienza a pensar que por ocupar esa posición espiritual ya está bien delante de Dios. Pero pasajes como el que estamos tratando en este día, en esta mañana, nos recuerdan que el ministerio jamás puede sustituir la intimidad. Esto me hace recordar, por ejemplo, a Sansón, ¿verdad? Un hombre que fue llamado por Dios desde el mismo nacimiento y puesto por Dios en una posición de autoridad. Pero que poco a poco Sansón se olvidó de humillarse bajo la poderosa mano de Dios y llegó un momento que, como dice la Biblia en el libro de los Jueces, allí en el capítulo 16 y versículo 20, que Dios se había apartado de Sansón y que Sansón no se dio ni cuenta. Sansón dio por hecho que como seguía sirviendo a Dios, que estaba bien delante de Dios. Pero no era así. Déjame decirte algo más. Este versículo 3 de hoy nos enseña cómo estos líderes religiosos se reunieron. Es decir, que el complot para prender a Jesús fue algo totalmente pensado, hablado, calculado, organizado. Y lo más triste de todo es que esta reunión se llevó a cabo, ¿sabes dónde?
en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Ese patio era una especie de un gran atrio que estaba dentro de la residencia del sumo sacerdote y que servía para reuniones, para asuntos oficiales del judaísmo. Era un lugar donde, en teoría, se tenía que orar por las personas, se tenía que buscar la dirección de Dios para ayudar a los problemas de otra gente. Y sin embargo, ese patio fue usado para levantarse en contra del Hijo de Dios. ¿Qué te parece? De ese mismo Dios que ellos decían que amaban y que servían. El sumo sacerdote era el principal representante espiritual del pueblo delante de Dios. Era el cargo religioso más alto de todo Israel. El sumo sacerdote actuaba como mediador entre Dios y el pueblo, especialmente en todo lo relacionado con el culto, con los sacrificios, con la expiación del pecado. Su función principal era entrar una vez al año en el lugar santísimo en el día de la expiación para presentar sacrificio por los pecados del pueblo, como así nos enseña la Biblia en la carta a los Hebreos en el capítulo 9 y en el versículo 7. Pero como todos sabemos, Pablo nos recuerda en el capítulo 3, versículo 23 de la carta a los Romanos que todos somos pecadores, todas las personas, incluso aquellas que tienen los más altos cargos de autoridad y de responsabilidad espiritual, también esas personas son pecadoras. Pero qué bueno saber que, como dice la carta a los Hebreos, allí en el capítulo 4 y en el versículo 15, que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ese sumo sacerdote sin pecado, ese sumo sacerdote perfecto, es nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito. El sumo sacerdote humano llamado Caifás prestó el patio de su casa para traicionar a Jesús. Y Jesús, siendo el verdadero y perfecto sumo sacerdote, se entregó en la cruz para perdonar todos nuestros pecados, incluso los de esos líderes religiosos. Mientras Caifás utilizó su autoridad religiosa para condenar al inocente, Jesús utilizó su autoridad divina para salvar a los culpables. Caifás representa un sacerdocio imperfecto, un sacerdocio contaminado por el pecado. Sin embargo, el sacerdocio de Cristo representa ese sacerdocio eterno, perfecto y sobre todo santo. Qué bueno saber que nosotros podemos depositar toda nuestra confianza en el Señor y que el Señor nunca, y repito, nunca se va a levantar en nuestra contra o va a organizar una especie de reunión para tener un complot para hacernos desaparecer. Eso lo hacemos las personas, pero eso nunca lo va a hacer nuestro buen Dios. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor porque Él es bueno. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos, gracias por bendecirnos, Señor. Gracias porque, a pesar de que tú conoces nuestra maldad, aún así decidiste mandar a tu Hijo a morir por amor a nosotros. Gracias por esa obra perfecta. Gracias por ese sacrificio perfecto, Señor. Te amamos y te bendecimos y pedimos, Señor, que tu bendición esté sobre nosotros en el día de hoy. Gracias por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, Dios mediante, para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra del Señor. Recuerda que si estos mensajes, estos devocionales están bendiciendo tu vida, te pido que puedas darle me gusta, que puedas compartirlo, que puedas también, por supuesto, suscribirte al canal y que lo compartas en las redes sociales. Donde quiera que sea, comparte el mensaje del Señor para que todo el mundo pueda conocer que tenemos un Dios que es maravilloso. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan.
Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.